pero para analizar el panorama económico que se desarrollará en una campaña electoral en curso y en medio de una pandemia, estamos en la línea telefónica con el congresista José Núñez. Él es vicepresidente de la Comisión de Economía. Buenas noches, congresista Núñez. ¿Qué retos cree usted que tendrá el próximo gobierno para crear una confianza en el sector privado y con ello reactivar la economía? Bien, buenas noches Anaís, buenas noches Rómulo, un gusto una vez más poder estar con ustedes. Bien, mira, como dices, en verdad el panorama considero que es alentador, teniendo en cuenta que este año la recaudación tributaria también ha caído. Actualmente hemos decrecido aproximadamente 18%, si bien las expectativas del MEF es revertir un poco este decrecimiento del 18 y quedarnos en un decrecimiento del 12, yo la verdad lo veo bastante complicado, porque viene un año electoral, lamentablemente en este momento, por lo mismo que vienen las elecciones, están primando las propuestas populistas, lo cual puede generar y dañar las expectativas de inversión. Y esto es peligroso, porque la economía peruana depende mucho de la inversión, no solo local, sino en su gran mayoría necesitamos mucha inversión externa. Entonces, por ahí yo considero que los ánimos son bastante positivos, pero el Congreso tiene que ayudar para que se puedan materializar. Se ha tratado de mantener prácticamente el presupuesto, se ha incrementado muy poco, se ha incrementado aproximadamente 3.2%, y se le ha dado prioridad a los sectores salud y al sector educación, ¿no? En el sector salud he notado que se ha incrementado aproximadamente un 13% en relación al presupuesto gastado el año 2020, pero en este presupuesto tampoco están consideradas las medidas que se han aprobado recientemente en el Congreso, que desde mi punto de vista pueden tener una demanda, puede tener justicia social, la formalización, digamos, de todos los contratos casi que pasen a la ley 728, pero esto debería haberse establecido en un horizonte de tiempo. No se ha tenido en cuenta que estamos en realidad en una crisis económica, y que tenemos que ser muy responsables con el gasto y que hay muchas prioridades que tenemos que postergarlas y mantener solamente las indispensables para este año 2021. Así que en verdad la situación es bastante difícil, esperamos que las cosas se puedan revertir, esperemos que todos los incentivos y medidas dadas por el MEF a través de Reactiva Perú, Reactiva el FAE MIPE, el FAE Turismo, y todas las otras medidas que van a ir viniendo para ayudar a generar los empleos en el corto plazo, la reactivación de los proyectos de inversión en las regiones se puedan dar. Yo en lo personal, en Arequipa veo con preocupación porque uno de los proyectos de gran envergadura al parecer se va a quedar paralizado por los próximos 12 meses porque el Ejecutivo quiso asumirlo, el gobierno regional no ha querido que así sea. Entonces, estos tiras y jalas al final terminan generando la insatisfacción de la población porque ellos no van a ver en el corto plazo la generación de puestos de trabajo, la generación de nuevas oportunidades para la región Arequipa. Espero que en todas las regiones del país los gobiernos estén un poco más abiertos y ayuden a dinamizar la economía de sus regiones. Congresista, justamente ha tocado uno de los problemas o una de las observaciones que hizo el Consejo Fiscal al Congreso, y es estas leyes con iniciativa de gasto, y usted puso el ejemplo de los ascensos para el personal de salud. En la ley de presupuesto casi todos los años se coloca que no pueden haber nombramientos, dado que esto generaría un gasto al erario nacional. Sin embargo, siempre coloca el término de que está pendiente la implementación de la ley servir, y esa implementación ya se tuvo que haber empezado a dar a partir del año 2016. Estamos año 2020 y todavía la ley no ha sido aplicada. Sí, mira, ahí sí existe responsabilidad del Estado, existen muchas cosas que se han ido dejando y postergando. Nunca se pensó que iba a venir esta crisis sanitaria, y esta crisis sanitaria no solo ha afectado al Perú, sino que ha afectado a la economía internacional. Entonces, creo, como lo mencioné también, es una demanda con justicia social. O sea, y yo no discuto que son temas que se tienen que tratar,
que se debieron de haber tratado probablemente antes, pero no se hicieron. Entonces, en este momento no lo podemos hacer. Tenemos que pensar en que cuáles son las prioridades que tenemos en el Perú. Tenemos que preocuparnos por la salud, que ya hemos visto que la teníamos bastante descuidada. Tenemos que preocuparnos por educación. Existen muchas zonas del Perú donde no llega el Internet. ¿Cómo podemos hablar de estar en el siglo XXI y de estar yendo hacia los 200 años de independencia, si existen regiones y zonas donde siguen viviendo como en los años 40, en los años 20, donde existe pobreza extrema, donde no tienen ni siquiera las necesidades básicas como es luz y agua? Entonces, creo que hemos sido bastante irresponsables, nos hemos preocupado por el crecimiento de las grandes ciudades sin darnos cuenta que estábamos dejando de lado a muchos peruanos. Entonces, ayer también vi en un reportaje de un programa noticioso que en esta época existían ministerios donde se están dando prioridades a gastos que, si bien ellos demandan, que han sido aprobados por el pliego de reclamos del sindicato, pues me parecen, verdad, demandas bastante injustas. En el Ministerio de Educación un presupuesto para zapatos y carteras de los trabajadores de 300.000 soles, cuando tenemos zonas en nuestro país que ni siquiera tienen lo básico en educación, me parece deplorable. Entonces yo no sé si este sindicato está pensando en el Perú o están pensando simplemente en satisfacción de sus necesidades personales y no están pensando en el Perú. Hay que recordar que todos son funcionarios públicos y un funcionario público, el objetivo es servir. Entonces tenemos que anteponer los intereses de la población antes que los propios. Esa es la responsabilidad de un funcionario público. Congresista, buenas noches. En el marco macroeconómico multianual 2020-2024, ¿cuáles son los riesgos para el próximo gobierno en el corto y mediano plazo con proyecciones macroeconómicas, al parecer mal calculadas? ¿Habrá una forma de revertir este escenario? ¿Es necesaria una reforma tributaria para ampliar el número de contribuyentes y con ello la presión tributaria? Mira, Rómulo, te agradezco esa pregunta. Ese es otro de los grandes problemas que se han venido postergando a lo largo de todos los tiempos. Nos hemos conformado a convivir con una economía informal, mientras que Colombia y Chile tienen sectores informales, o sea, un sector informal que representa el 30% de la población. En el Perú hablamos que el sector informal llega casi al 80%. Y no podemos pensar que esto se puede desarrollar. Entonces, es el momento, como se dice, toda crisis es una oportunidad de mejora. En realidad creo que es el momento de tratar de reducir esta brecha. Se han intentado algunas maneras, pero no han generado las respuestas, los resultados esperados, como por ejemplo se dio una ley de MIPES a través de la cual se reducían los beneficios laborales de los trabajadores al 50%, como son vacaciones, gratificaciones. El CTS no era obligatorio dependiendo de la dimensión de la MIPE, no había la obligación de pagarle el salud para el trabajador, si era conveniente solo se podía pagar el seguro del Ministerio de Salud. Entonces se vulneraban los derechos de las personas, canibalizábamos los derechos laborales con la expectativa de poder formalizar un gran sector, pero esto no ha funcionado. Entonces no podemos pensar en formalizar a costa de quitarle derechos a los trabajadores, pero tampoco podemos irnos al otro extremo. Entonces creo yo que esta es una gran oportunidad y esto yo sí lo veo con bastante optimismo, el hecho de poder regular las tasas de interés en el Perú, no a través del Congreso, no a través del Poder Ejecutivo, sino a través del Banco Central de Reserva, como existe en Chile y en Colombia. Yo creo que si hablamos de reducirle el costo financiero al emprendedor, esto puede ayudar inclusive a la formalización, porque son las personas, las vamos a tener mapeadas. Tenemos que flexibilizar las condiciones de crédito. Hoy en día una empresa que quiere acceder, un emprendedor, si inicia una empresa hoy y quiere acceder al crédito, en el sector formal es imposible porque puede acceder al crédito a partir de los 2 años de funcionamiento de la empresa. En cambio, accede a través de las financieras, microfinancieras, a través de las cajas,
accede al crédito a través de tasas bastante altas, que están entre el 60 y el 98%. Entonces, un emprendedor que asume este costo financiero, le es imposible poder asumir los costos de tanto de impuestos, porque mira, hablamos, una empresa formal se financia aproximadamente al 10%, asume impuesto a la renta 30%, IGB 18%, impuestos municipales aproximadamente 5%, ahí ya vamos un 53%, más la financiación, digamos, un 10% hablamos que ya tiene un 63% de costos laborales, digamos, de costos de operatividad de una empresa formal. El informal paga entre 60 y 90% de interés a través de la financiación. Entonces estamos hablando que todo lo que debería de pagar de impuestos se lo termina pagando a una financiera. Entonces, si le reducimos los costos financieros, vamos a poderle dar un incentivo para formalizarse. Tiene que haber también beneficios tributarios. Yo prefiero recibir 10 a no recibir nada. Entonces, tiene que haber flexibilización. Entonces, creo que ese es el gran desafío que nos toca si queremos alcanzar las expectativas que tenemos y poder cubrir el gasto para el 2021, porque este año ya ha sido deficitario. Tenemos un presupuesto calculado con una expectativa y yo creo que ni siquiera se va a cubrir la recaudación este año al 60%. Entonces, la proyección al año próximo es que también la recaudación va a disminuir, porque el año próximo igual vamos a seguir decreciendo en proporción al año 2019. Entonces, creo que sí, esa es la gran tarea del Ejecutivo y que sí tiene que ser tratada con responsabilidad también con el Congreso. Necesitamos formalizar y disminuir, ampliar la base tributaria, como bien lo has dicho, que es una necesidad fundamental para lograr el desarrollo en el corto, mediano y largo plazo del Perú. Eso lo necesita nuestra economía. Congresista, usted lo que sostiene más bien es regular estas tasas en el sistema financiero, pero también dar algún beneficio tributario. Le pregunto ello porque el doctor Waldo, el presidente del Consejo Fiscal, él sostiene que más bien, de acuerdo a este plan macroeconómico multianual, no se considera un aumento de los impuestos, lo cual es recomendable de acuerdo a la entrevista que brindó a un medio local. En contraposición, usted más bien lo que propondría es dar más beneficios tributarios, pero también regular las tasas de interés en el sistema financiero. Sí, efectivamente. Mira, te pongo un ejemplo para toda la población para que lo tengan. Por ejemplo, en Colombia, hablamos que la tasa promedio de un crédito de libre disponibilidad oscila entre el 10 y el 14%. Libre disponibilidad me refiero a si alguien se quiere ir a prestar para comprarse un auto, para irse de viaje, para comprarse televisor, un frigider, son los créditos de libre disponibilidad. Las tasas oscilan entre el 10 y el 14.7%. Y la tasa máxima en Colombia es del 34.2%. Hablamos que la tasa del Banco Central de Colombia, algo como el BCR, oscila entre el 3.25%. En Chile, nosotros estamos más parecidos a la realidad chilena. La tasa de crédito de libre disponibilidad oscila entre el 8 y el 12% anual. Ya, y si nosotros evaluamos en el Perú, podemos encontrar que esta tasa la tenemos desde un 8% en la banca, para la persona que tiene historial crediticio y es un buen cliente, hasta el 40%. O sea, es excesivo. Y la tasa máxima que tienen en Chile es del 28.65%. Una tasa mayor a esta está penada y es considerada usura. Entonces, en el Perú no existen, estos son excesos. Entonces, y la tasa, del BCR, digamos, de allá es del 0.5, en el Perú actualmente es del 0.25. Por lo que yo considero que si el BCR acá empieza a regular las tasas, reduce el costo de financiamiento de la empresa. Como lo digo, esto podría ser utilizado como un incentivo a la formalización y a mapear a las empresas. Y yo creo que si a una persona, a un emprendedor, le ponemos como una opción un financiamiento mucho más accesible,
lo va a acceder porque se va a dar cuenta, va a acceder a este crédito porque se va a dar cuenta que esta tasa le va a permitir inclusive poder pagar impuestos. Las perjudicadas definitivamente van a ser las financieras que están acostumbradas a cobrarte tasas del 90% y hasta el 200%. Si nos vamos al uso de las tarjetas de crédito de los grandes almacenes, como Ripley y Saga, las tasas de financiamiento de las tarjetas de crédito llega casi hasta el 200%, lo cual es un robo. Son empresas chilenas que en su país no les permiten excederse de tasas techo y aquí no hay ningún control. Entonces creo que esto no va en contra del mercado, creo que es una de las funciones del Estado ayudar a regular los excesos y sí sería positivo. Y en lo que tú me decías de incentivos tributarios, yo me refiero a incentivos tributarios más para los pequeños, para el emprendedor que hoy en día no paga ningún impuesto. No irnos de repente, ¿no? Planteo una idea. El impuesto a la renta es 30, pero si tú me generas 5 puestos de trabajo, en lugar de pagarme 30, 5 puestos de trabajo formales, por supuesto, ¿no? Me vas a pagar 15. Tiene que existir un proceso, o sea, no es que lo vas a pagar de por vida. En la medida que te vas posicionando y vas agarrando fortaleza en el mercado, estos beneficios se van reduciendo. Entonces ya va a ser más difícil que una persona que ya está establecida en el mercado en el futuro decida salirse del mercado y empezar nuevamente de cero, ¿no? Porque en la medida que vas creciendo, el costo financiero que vas a tener acceso también va a ir disminuyendo. Hoy en día existen empresas en el Perú que están muy posicionadas que acceden a financiamiento al 3%. Congresista Núñez, y regresando al presupuesto público, ¿cree usted que hay recursos para financiarlo? En este momento, yo creo que no. Este año vamos a tener un forado. Creo que estamos apostando y estamos creyendo en que las cosas van a funcionar y así debe de ser. Y ahora depende de la responsabilidad de todos, de que todos asumamos, de que todos nos pongamos la camiseta y que en verdad hagamos realidad todo este gasto que se ha proyectado, ¿no? Y todo este presupuesto, que lo necesitamos en verdad. Entonces, el gobierno que venga no va a tener una misión fácil y la responsabilidad del Congreso es muy grande, por eso lo digo. Se tienen que dejar de lado muchas propuestas populistas y eso es lo difícil, ¿no? Porque existen muchos partidos que no les interesa esta situación y están en carrera política. Y captar votos a costa de la destrucción de una economía, pues es bastante irresponsable. Congresista Esperemos Núñez. que esto se pueda regular y controlar. Congresista Núñez, cambiándole de tema, la semana de representación usted estuvo por la zona alejada de Chivay. ¿Qué nos puede contar? ¿Con qué autoridades se reunió? ¿Qué temas vieron? ¿Cómo se proyectaron? Sí, mira, yo viajé justo por esta zona para tratar de ayudar a un gran porcentaje de la población que hoy en día tiene todos los requisitos para acceder a pensión 65, pero lamentablemente no cuentan con ella. Es gente que vive en pobreza extrema, algunas de estas personas ni DNI tienen. Entonces, fui con la misión de poder empadronar estas personas, trabajar en coordinación con los municipios. He visitado las casas de las personas, viven en verdad en una pobreza extrema. Yo había viajado muchas veces por esta zona, pero jamás me había detenido a ver la realidad interna, porque a veces cuando uno va de turismo ve lo bonito, ve los paisajes, ve las construcciones modernas que existen, manteniendo la arquitectura antigua, incaica, pero no nos damos cuenta de la pobreza que está en torno a toda esta realidad. Entonces, he tenido contacto con todas estas personas, hemos empadronado, me he juntado he tenido, la verdad, el respaldo, si bien es cierto que en campaña yo jamás visité esta zona y no recibí mayor respaldo, digamos, en votos de esta población, pero en este momento yo soy representante de toda la población arequipeña, así que mi misión y mi responsabilidad es visitar todas las provincias del Perú, de Arequipa, y bueno, y del Perú también si se puede, ¿no? Y hay una zona también que ha habido un derrumbe muy grande, se ha caído prácticamente medio cerro, llegó a tapar parte, hay una falla geológica que al día de hoy no se ha visto en su real magnitud, lo cual es peligroso porque los derrumbes
pueden seguirse ocasionando. Hay muchos agricultores que han perdido sus tierras porque al derrumbarse el cerro ha desaparecido. Tú sabes que en la serranía las áreas de cultivo son en andenes, entonces todos estos andenes han desaparecido, ya no existen, no van a existir más. Y es lamentable que no exista soporte ni del gobierno regional ni del gobierno nacional. Son empresas privadas las que están apoyando la habilitación y están tratando de, se ha llegado a cortar el camino del río, lo cual ha generado el embalse, se ha llegado a cubrir, se han creado lagunas que han inundado aproximadamente unos 30 metros, y es peligroso porque viene la época de lluvias, y esto puede generar peligros para las poblaciones que están mucho más abajo, porque si se llega a romper ese dique que se ha armado en este momento puede generar inundaciones. Entonces, es lamentable, ¿no? Que por eso digo que a veces los distritos alejados, las provincias que están lejas de las ciudades grandes, no se les dé la importancia a los pobladores de la zona y no valoremos la vida de cada una de estas personas que vale tanto o igual como la que vive en una ciudad. Congresista Entonces, tenemos Núñez. que cambiar ese enfoque, tenemos que preocuparnos por todos los peruanos. No llega internet, los alumnos no pueden hacer clases virtuales, están muy preocupados de perder. Dicen, ¿de qué nos van a servir las tablets? ¿De qué nos sirven los celulares? Tienen que desplazarse a determinadas zonas para que sus hijos puedan tener las clases. Los padres asumen el costo del internet, teniendo una economía austera, haciendo las recargas. Tienen que priorizar qué días ven las clases por internet y qué días no lo podrían hacer. Entonces, creo que es una obligación del Estado dar internet gratuita y una cobertura real a todas las regiones. Hoy en día existe el internet satelital, se convierte en una gran opción. Son costos sociales que tenemos que asumirlos todos los peruanos, ¿no? Así que hay mucho por hacer, por eso me preocupa que aún en esta coyuntura, dentro del incremento del presupuesto que se pueda haber dado, muy probablemente no se han incluido estas necesidades, ¿no? Congresista Núñez, muy amable, nos unimos a su pedido y hacemos también un llamado al gobierno central y al gobierno regional de Arequipa para que pueda brindar apoyo, ¿no?, a estas zonas alejadas. Muy amable. Muchas gracias, Rómulo y Anaís, que tengan muy buenas noches.